Gracias por ser junto a nosotros en República. Continuamos en esta segunda parte del programa hablando de la observación electoral y hoy tendremos una perspectiva internacional de la experiencia de observación de otras elecciones en otros países y qué elecciones pueden ser útiles para el caso de El Salvador y comprender estos procesos electorales a nivel de América Latina. Y es un gusto para mí recibir a Zobeida Polito, encargada del programa de observación electoral de participación ciudadana, capítulo de Transparencia Internacional en República Dominicana. Y es un gusto también para mí recibir a Manfredo Marroquín, presidente ejecutivo de Acción Ciudadana y del capítulo de Transparencia Internacional del caso guatemalteco. Es un gusto que nos acompañen. Buenos días, bienvenida Zobeida, qué gusto que nos acompañen. Gracias. Muy amable. Manfredo, bienvenido. Gracias, un gran gusto estar aquí. Bueno, si les parece, platiquemos un poco sobre la observación electoral y los ejercicios y la experiencia que se hace. Zobeida, empecemos un poco con esto. ¿Por qué es necesario hacer observación electoral de instituciones e instancias que vienen de sectores académicos, que vienen de sectores de organizaciones no gubernamentales? ¿Por qué es necesario que existan de manera sostenida estos proyectos de observación electoral y sobre todo también de instancias internacionales que ven los procesos electorales en diferentes países? Mira, bueno, muchas gracias por la invitación y qué bueno que estemos hablando de observación electoral en estos momentos, aquí que tenemos ya unas elecciones próximamente en El Salvador. Mira, realmente la observación electoral es el mecanismo de participación más democrático como de las personas, de los hombres, de las mujeres, de los jóvenes, a involucrarse en los procesos electorales sin tener que ser a través de un partido político. Es como la vigilancia a los procesos. Es la vigilancia a que todo salga bien. Realmente la observación electoral es como un garante de la democracia, es un garante, un apoyo a los organismos electorales, porque de una u otra manera estamos observando que las leyes, los procesos, todo se realice de la manera como está establecido. Entonces, las personas que se involucran, las instituciones que se involucran a todo el proceso de la observación electoral, de otra manera, es como un respaldo, un apoyo a esas instituciones. Ahora, en función de esto que nos menciona Zobeida, Manfredo, la importancia de darle seguimiento, respaldo en el sentido de seguimiento continuo de lo que hace la institución o el máximo instancia electoral, en este caso El Salvador es el Tribunal Supremo Electoral, y también le da participación a otros segmentos de la sociedad. En función de esto, Manfredo, ¿qué se debe de observar? Hay varios elementos y varias instituciones observan muchos aspectos, pero desde su experiencia y su perspectiva, ¿cuáles son los puntos claves de observación, sobre todo en procesos electorales en Centroamérica, que están marcados por tensiones, que están marcados por volatilidad electoral, que están marcados en algunos casos por disputas muy fuertes entre los partidos políticos? Sí, bueno, la observación electoral, sobre todo la doméstica, la nacional, la que hacen organizaciones del propio país, pues se ha desarrollado mucho en los últimos años. Ya no es la clásica observación que veíamos solo el día de las elecciones, vigilando las mesas electorales, sino que una observación nacional actualmente comprende desde que se da el pitazo de la convocatoria a las elecciones hasta incluso después de la votación o para la resolución de disputas, si es que las hay, en torno a los resultados. Pero puntos claves, como tú señalas, creo que está todo el tema del financiamiento de campañas, o sea, cómo los partidos se financian, porque se ha demostrado que es uno de los puntos de mayor o que generan mayor inequidad en la competencia electoral. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si el partido es oficial, pues tiene mayor acceso a los recursos públicos. Si el partido tiene preferencia en ciertos sectores de poder, también los tiene. Ese es un tema que, por ejemplo, en la experiencia nuestra de Guatemala, como observación nacional, señalamos durante 20 años como un factor fuera de control. Las autoridades no ejercían el control, no se hacían sanciones ejemplares, hasta que el sistema colapsó en el 2015, con la caída del gobierno de ese momento, y ahora tenemos un régimen, porque se introdujeron en medio de esa crisis reformas muy importantes, y hoy, por ejemplo, estamos a pocos meses de la elección también, y tú no ves un anuncio, no ves una aparición de ningún candidato, porque hay un temor a la ley, a la nueva ley, y al nuevo Tribunal Electoral muy empoderado. Cambiamos el régimen de publicidad, ahora solo
se anuncian, solo contrata los anuncios el Poder Electoral y los distribuye de forma equitativa. Entonces, sí hay modificaciones que se pueden promover desde la observación electoral y esa es la experiencia nuestra en Guatemala. Me gustaría que ampliemos esos dos puntos que ha mencionado Manfredo, el tema de la publicidad y cómo ahora asume un rol más protagónico la instancia electoral para la distribución, y otro aspecto es oír el tema del financiamiento de las campañas. Esto creo que es una generalidad para América Latina, para el mundo, pero en América Latina y Centroamérica se centra mucho y por qué es necesario llevarle la pista al financiamiento de los partidos políticos, quiénes son sus principales patrocinadores, pero también cuál es el rol de las instituciones en este caso sobre esto, porque a veces las leyes o los marcos legales son muy blandos, muy laxos y no tienen mucho diente para esto. Entonces, ¿por qué es necesario una observación electoral meternos de lleno al tema del financiamiento de las campañas? Qué bueno que menciona esto, porque precisamente en este momento es uno de los grandes temas a observar en el proceso, por ejemplo, en República Dominicana. Estamos estrenando una ley, la ley de partidos políticos, que fue ahora en agosto del 2017 que fue aprobada y estamos en ejecución. Y uno de los temas más controversiales es el financiamiento, porque los partidos políticos reciben fondos no solamente del Estado, como en el caso nuestro, que el Estado financia una parte de los recursos, pero tienen que dar cuenta también de los recursos extra, que son más, que reciben fuera de la campaña, porque ahí tenemos muchos casos, en República Dominicana tenemos el caso Odebrecht, para algo simbólico que nos ha afectado a muchos de nuestros países, donde muchos de los partidos, algunos de los partidos políticos están involucrados en eso, en recibir recursos extraoficiales y que no se sabe su ubicación. Y eso de una u otra manera crea también inequidad entre los partidos políticos, porque los partidos mayoritarios en su mayoría reciben mayor financiamiento, no se saben de quién son los financiamientos, y las organizaciones de la sociedad civil, como nosotros que realizamos la observación, observamos, recomendamos y somos vigilantes de que esa parte legal en estos momentos sea respetada. Y ayudamos de una u otra manera con nuestro proceso de observación, porque además no solamente en las comunidades también se dan acciones, micromeeting, caravaneo, que implican muchos recursos a nivel, y también el clientelismo, la compra de votos, y todo eso con recursos, con financiamiento. Cuando nosotros comparamos la cantidad de recursos que entrega el Estado con la cantidad de recursos que ellos han invertido, es exorbitante. Entonces ahora con una nueva ley y nosotros también observando y dando nuestras recomendaciones, realmente se han hecho propuestas, se han hecho sugerencias, y creo que eso ayuda realmente a una democracia mucho más amplia y que todos los partidos puedan tener el mismo nivel de participación en todos los medios. Por ejemplo, en los medios de comunicación, como el caso que plantea, que felicidad en Guatemala, deberíamos llegar allá todos nosotros, de que todos los partidos, de lo minoritario hasta lo mayoritario, tengan el mismo nivel de competencia. Y el financiamiento es uno de los grandes problemas. Por ejemplo, en nuestro caso, en República Dominicana, que tenemos que a los partidos mayoritarios le dan más recursos que a los partidos minoritarios. No hay una equidad en relación a eso. No debería ser igual, incluso por la cantidad de votos que reciben, pero no al nivel desorbitante que hay allá, que hay una diferencia abismal. Entonces eso no ayuda a la competencia. Hay un aspecto que he mencionado, sobre me interesa ampliar, es en el tema del financiamiento. ¿Quiénes son las instituciones responsables para que el financiamiento que reciben los partidos políticos, este financiamiento extra, sea un financiamiento transparente y también lícito? Porque es una de las preocupaciones que fondos de actividades de corrupción o que vienen fondos de crimen organizado o otras instituciones al margen de las actividades legales llegan a los partidos políticos. ¿Quiénes son los garantes a nivel del Estado en este seguimiento de un financiamiento transparente y que sea legal? Por ejemplo, allá en Santo Domingo los partidos reciben de la Junta Central Electoral los recursos del Estado. Sí. Entonces se entrega de manera equitativa y deben dar rendición de cuentas de esos recursos que reciben. Y la Cámara de Cuentas es quien de una u otra manera audita esos recursos. Y ahí entonces toman medidas. Pero ¿qué sucede? Esa es una parte de la moneda. Lo que nosotros como organizaciones de observación electoral, es que esto es una parte de lo que ellos reportan, pero si analizan los gastos
que realmente invierten en relación a los costos, al gasto del costo que ellos reciben, financiamiento, es mucho mayor. Entonces ahí es que está como el quid del asunto, que debería regularse, y todavía nuestras instituciones, por ejemplo, no lo tienen regulado. Hay una ley de partidos que está supuestamente a vigilar eso. Vamos a ver cómo funciona ahora. Ahora, Manfredo, un poco retomando el caso guatemalteco y los hitos que usted mencionaba, en el caso de la salida del gobierno, la caída del gobierno de Otto Pérez en particular, porque su campaña venía por un tema de financiamiento de manera ilícita, pero tomando este caso y esta experiencia es... ¿Quiénes son los protagonistas y los responsables para garantizar un financiamiento lícito para los partidos políticos? Se piensa que solo el Tribunal Supremo Electoral, y en algunos casos no va al mismo ritmo de las condiciones que se están dando en la práctica, pero ya mencionaba Zobeida las Contralorías o las Cortes de Cuentas que hacen Contraloría de estos fondos, pero hay otros también protagonistas en esto que tienen responsabilidad para un financiamiento transparente y lícito. Así es, el rector evidentemente es la autoridad electoral, pero la autoridad electoral se puede hacer valer, como es el caso ahora de Guatemala, que se han suscrito convenios con la Contraloría, con la IBE, que es la Intendencia de Supervisión Bancaria, digamos, que vigila todo el movimiento de cuentas en el país, y se está auxiliando, bueno, con el Ministerio Público, donde hay una Fiscalía de Delitos Electorales muy empoderada ahora, mucho más fuerte. Y el Estado tiene que dar muestras en su conjunto, con toda su institucionalidad, de que este es un tema central para las democracias, de que no podemos seguir permitiendo que quien tenga más dinero o más acceso al dinero es el que tiene más posibilidades de competir. Nosotros ahora estamos entrando también como ustedes a un proceso electoral ya en los próximos meses, y por primera vez vamos a ensayar esta nueva disposición legal de que toda la publicidad se reparte de manera igual entre todos los competidores. Eso de entrada, porque se prohíbe a los partidos hacer contrataciones individuales, o sea, ellos no pueden ir a contratar pauta a ningún lado. Sino a través del Tribunal Supremo. El tribunal es el que lo contrata en un paquete y lo distribuye de forma equitativa, en base a una fórmula que ellos diseñaron. En el caso de Guatemala se dio este problema, y es que se aprobó esta nueva ley, esta nueva reforma, diciendo que el Estado va a pagar la pauta, pero al 20% del valor comercial. O sea, cuando eso, bueno, con esa reforma, ¿qué pasó? Que ahora fueron muy pocos los medios que se inscribieron para ser medios de publicidad política. Entonces tienes que va a ser equitativo para todos por igual, pero los medios que se inscribieron para desarrollarle la publicidad a los partidos son muy pocos, y no los de mayor rating. Entonces ahí tenemos ya la primera, digamos, complicación de una ley hecha con la mejor intención, pero que en la práctica se está volviendo, claro, los partidos no están contentos porque dicen, bueno, ¿y ahora cómo la gente nos va a ver, va a conocer nuestras propuestas, y si vamos a aparecer en medios que no tienen el mayor rating? Entonces tiene sus bemoles todo este tema. Ese aspecto es interesante, me gustaría que ampliemos un poco sobre ello, pero también hablemos de la observación electoral en el rol que tiene el Tribunal Supremo Electoral, o el organismo principal, en el procesamiento y divulgación de información, que es uno de los puntos que las ciudadanías y los partidos están a la expectativa de conocer si la información se brinda con transparencia, es información veraz y se brinda con tiempo. Regresamos en minutos. Seguimos hablando de la observación electoral desde una perspectiva internacional. Lo hacemos con Zobeida Polito y con Manfredo Marroquín. Hablamos un poco de las experiencias tanto de República Dominicana como de Guatemala en reformas electorales y la importancia que tiene observar todos estos procesos, estos comicios que se dan en distintos lugares de América Latina y sobre todo en Centroamérica y el Caribe. Un aspecto, Manfredo, antes de escuchar a Zobeida, es
Otro de los asuntos que aquí, y es parte quizás de la observación más rutinaria hacia el trabajo del Tribunal Supremo Electoral, es la garantía del procesamiento de información y la divulgación de información, porque el día de la elección la gente, los ciudadanos en términos generales están a la expectativa de los resultados, pero también es un punto que el Tribunal de Garantías, que se brinda la información veraz, que se brinda en tiempo y sobre todo que se brinda con claridad, que no genere dudas, que no aparezcan los partidos, y por qué es necesario dentro del campo de la observación electoral los asuntos a observar en ese momento, en esa etapa. Suele ser la etapa quizás hasta de más tensión entre los partidos y los candidatos. Bueno, de hecho, nosotros, por ejemplo, y creo que para El Salvador es un buen ejemplo, en Guatemala hemos hecho como observación nacional electoral ejercicio de conteo rápido el día de las elecciones. El conteo rápido es una metodología científica en la que se puede hacer una proyección muy exacta, aproximada, con un mínimo margen de error de los resultados oficiales. Y lo que nosotros hacemos es que el día de la elección tenemos ese resultado. Se llama conteo rápido porque se puede obtener muy rápidamente, antes de que el tribunal pueda salir con un dato preliminar oficial. Lo entregamos en sobre sellado y cerrado a la autoridad electoral, y a ellos pueden tener una idea. Por ejemplo, en la última elección nosotros les advertimos a través de este resultado que había un empate para el segundo lugar y que iba a ser necesario que ellos dieran un mensaje de tranquilidad y mandaran a la gente a dormir ese domingo a su casa y dijeran que para saber que el desempate se iba a tardar varios días, porque tenían que esperar un recuento. Entonces, esa proyección les ayudó de mucho. Eso es lo que nosotros quisiéramos ver que aquí en El Salvador pudiera ocurrir con la observación nacional. Entiendo que ellos ya están capacitados, preparados para hacer este ejercicio, pero también entendemos que están pendientes de una autorización todavía del lado de la autoridad electoral. Creo que esa es una garantía muy, muy sólida para que, en dado caso, como tú señalas, el día de las elecciones, la transmisión de datos tenga una dificultad técnica que nunca hay que descartar, que tenga un problema de que no se saben los resultados, ahí tienes un seguro del lado de la observación imparcial nacional que puede dar un respiro, una tranquilidad ese día de las elecciones. En Honduras, por ejemplo, lo que supimos en la última elección es que íbamos a una elección, se fue a una elección con una reelección cuestionada, con un tribunal cuestionado, sin observación electoral que pudiera dar alguna garantía de algo, y viste lo que pasó en Honduras, un proceso muy accidentado, cuestionado, todavía siguen los alegatos de fraude ahí, y el país está pagando un costo muy caro desde esa elección por la inestabilidad permanente que quedó asentada en Honduras. Una mención que hace Manfredo Zobeidi, le consulto, porque en los procesos de elección que se dan en América Latina y en Centroamérica en concreto aparece el recurso del fraude, que mencionan de que se generó fraude, no da garantías, y en algunos casos de elecciones pues la duda se vuelve cada vez más razonable por no tener observación o esto, pero en este caso en concreto es qué elementos del trabajo del Tribunal Supremo Electoral o qué aspectos neutralizan esta retórica del uso del fraude, es decir, qué aspectos decir, no, aquí estos pasos o estas pautas se están dando y neutralizan y básicamente votan un discurso de que se pueda generar fraude en una elección. Sí, es bastante difícil. Mira, yo quería complementar algo con Manfredo completo. Digo, mira, realmente el conteo rápido para estos casos son garantes. Es un garante y un apoyo al mismo organismo electoral. O sea, no hay que tener temor a que observemos, a que realicemos conteo rápido. En Santo Domingo, nosotros tuvimos en República Dominicana en el 2012 una situación muy difícil y nosotros hemos realizado allá 6 conteos rápidos en los últimos procesos electorales y hemos observado 10 elecciones. Y de esos 6 conteos, en el 2012 teníamos que los 2 partidos que estaban compitiendo, uno de ellos se resistía a que no había ganado. O sea, que iba a haber una segunda vuelta y esperando. Y es uno de los partidos mayoritarios que planteó. No, hasta que no den los resultados del conteo rápido, no lo asumieron.
Entonces, solamente con los resultados del conteo rápido se tranquilizó y evitó una situación realmente de tensión que había en el país. Entonces, yo creo que debemos como apoyar un poquito más en ese sentido, porque la ley también nos prohíbe a nosotros, como lo prohíbe aquí, que lo podamos divulgar. Y eso se le entrega a ellos. Quien lo divulga es el organismo electoral. O sea, que no haya temor en ese sentido de que no vamos a, se va a adelantar. O sea, la otra pregunta era en el tema de, por ejemplo, se utiliza mucho el tema del discurso del fraude en diferentes elecciones, pero el tema es cómo se neutraliza desde el rol del organismo electoral y de la observación electoral que hay mecanismos dados de que no se da el fraude, es decir, qué elementos le dan garantías al ciudadano y de decir, este proceso es transparente y no da pautas de fraude, por la experiencia que ustedes han trabajado y ya que mencionaban el conteo rápido. Una de ellas, el conteo rápido para el mismo día de las elecciones, pero como decía Manfredo, nosotros, por ejemplo, observamos desde un año antes de las elecciones y observamos todo el proceso que se da, qué es lo que te va a dar, al final de cuentas, es lo que va a permitirte y te va a dar los resultados ese día. O sea, todo lo que pasa antes te lleva al final, que es el día de la votación. Entonces nosotros observamos todo ese proceso desde el mismo proceso del financiamiento, la campaña, el clientelismo, uso de los recursos del Estado. Nosotros observamos toda esa parte y eso te van dando pauta. Y nosotros elaboramos informes que son públicos, que se le entregan a los medios de comunicación, lo dejamos por escrito y se le entrega a los organismos electorales. Los organismos electorales realmente en algún otro momento han utilizado nuestros informes de observación preelectoral para controlar algunas situaciones que pueden llevar. O sea, pero el organismo como tal sí es garante, nosotros lo entregamos ese día de las elecciones, uno ve todo el proceso tal como prevé la ley, que tienen que abrirse los colegios electorales, los horarios, el uso que deben tener, cómo funciona cada uno de los organismos ese día. Nosotros observamos todo ese proceso y eso se entregan también como informes y eso ayuda y es garante de una u otra manera para que los organismos también tengan otra visión de lo que ellos también están trabajando, porque ellos también tienen su propio equipo de que no se le vaya de la mano y se le controle. Y eso ayuda realmente. La observación electoral para los organismos electorales realmente es una garantía de que la gente sienta que el proceso ha sido limpio, transparente y sin fraude. Uno de los asuntos, por ejemplo, acá es en el tema del uso de la tecnología, Manfredo, y la divulgación de información, porque ha ocurrido, bueno, en la elección del 2015 en El Salvador, legislativas y municipales, había una serie de reformas que también tuvieron una afectación directa, pero el tema de la tecnología está ahí y cuando no se presenta con claridad o cuando puede existir un fallo que puede ocurrir como parte de los procesos en divulgar información, hay tensión o a veces los partidos convocan a una tensión innecesaria totalmente. Entonces, ¿cómo también se puede garantizar o ofrecer tranquilidad de que pueden existir algunos errores, pero que estos básicamente se pueden solventar con facilidad y la gente puede decir, eso no ha alterado el resultado y no llama fraude, no llama apagones, ni tampoco llama que estos cambios pueden generar una modificación de las tendencias? Bueno, ahí sí tenemos que decir que hay una responsabilidad directa y muy importante de las autoridades electorales. Sí. Es decir, tienen que haber protocolos establecidos para el manejo el día, sobre todo el día de las elecciones, del flujo, de cómo se va a desarrollar el flujo de la información, de los resultados. Y ese protocolo tiene que estar validado y compartido con todos los candidatos y los partidos en competencia, de manera tal que ese día, en caso ocurra un incidente de fuerza mayor, todos estén claros que no hubo mano de mono, como decimos, sino que efectivamente se trata de un imprevisto, de un inconveniente, que no se tuvo el control. Pero aquí es la autoridad electoral la única que tiene la capacidad de transmitir esa confianza y esa claridad, ¿verdad? Claro, si se conoce cuál es ese protocolo y la observación lo tiene con días de anticipación o lo conoce, puede hacer observaciones y apuntar a algunos riesgos que puedan existir de acuerdo a la tecnología que se quiera usar. Recordemos que ahora, incluso cuando hay más acceso a la tecnología, es cuando se dan mayormente estos problemas. El caso de Honduras, por ejemplo. En Honduras iba ganando un candidato, después se detuvieron la transmisión de resultados y en la siguiente transmisión, muchas horas después, ya iba ganando el otro. Ese tipo de errores
sí pueden costarle al país muchísimo. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, Manfredo. Ha sido un gusto, Zobeida, ha sido un gusto que me hayan acompañado y darnos un poco sus comentarios de la experiencia de observación electoral en los casos de República Dominicana y de Guatemala específicamente. Y bueno, estaremos a la expectativa un poco del trabajo que ustedes hacen y ojalá nos volvamos a encontrar en este espacio. Gracias, Zobeida, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Muy amable, un gusto, Manfredo. Gracias por haber estado con nosotros. Y a ustedes también, amigos, ha sido un agrado. Nos encontramos el próximo lunes, 6:30 en República. Buen fin de semana.